Lucas 23. Levantando-se, entonces toda la multitud de ellos levaram-le a Pilatos e começaram a acusar-lhe, dizendo: a este hemos halado que pervierte a nación y que veda dar tributo a César, dizendo que él es el Cristo, el Rey. Entonces Pilatos le perguntó, dizendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo, él dijo: Tú lo dices. Y Pilatos dijo a los príncipes de los sacerdotes y a las gentes: Ninguna culpa halo en este hombre. Mas ellos porfiaban, dizendo: Alborota al pueblo, ensinando por toda Judea, começando desde Galileia hasta aqui. Entonces Pilato, oyendo de Galileia, perguntou se el hombre era galileu. E como entendió que era de la jurisdicción de Herodes, le remetió a Herodes, el cual também estava em Jerusalém em aqueles dias. E Herodes, viendo a Jesus, holgó-se muito, porque hacía muchos que deseaba verle, porque había oído dele muchas cosas e tenía esperanza que le vería hacer alguna señal. E le perguntaba con muchas palabras, mas él nada le respondió. E estava los príncipes de los sacerdotes e los escribas acusándole con gran porfia. Mas Herodes, com su corte, le menospreció e escarneció, vestiéndole una ropa rica, e volvióle a enviar a Pilatos. E fueron hechos amigos entre sí Pilato e Herodes en el mismo día, porque antes eran enemigos entre sí. Entonces Pilatos, convocando los príncipes de los sacerdotes y los magistrados y el pueblo, les dijo: Me habéis presentado a este hombre por hombre que desvía al pueblo, y he aquí perguntado yo delante de vosotros, no he hallado culpa alguna en este hombre de aquelas de que le acuséis. E ni aun Herodes, porque os remeti a él, y he aquí ninguna cosa digna de muerte ha hecho. Le soltaré, pues, castigado. E tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una, dizendo: Quita a este e sueltamos a Barrabás, el cual había sido echado en la cárcel por una sedición hecha en la ciudad e una muerte. E hablóles outra vez Pilatos, querendo soltar Jesus. Pero ellos volvieron a dar voces, dizendo: Crucificale, crucificale. E él les dijo la tercera vez: Pues qué mal ha hecho este. Ninguna culpa de muerte he hallado en él, le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos estaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los príncipes de los sacerdotes crecían. Entonces Pilatos julgó que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición e una muerte, a cual había pedido, e entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y levándole, tomaron a un Simón Cireneo que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la levase tras Jesús. Ele seguía una grande multitud de pueblo
y de mujeres, las cuales le lloraban y lamentaban. Mas Jesús, vuelto a ellas, le dice: Hijas de Jerusalén, no me lloréis a mí, mas llorad por vosotros misma y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: Bienaventuradas las estéreis y las vientres que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces comenzaron a decir a los montes: Caed sobre nosotros, y a los collados: Cubridenos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco que se hará. Y levaban también con el otros dos malhechores a ser muertos. E como vinieron al lugar que se llama de la calavera de crucificaron, allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando y se burlaban de él los príncipes con ellos, diciendo: A otros hizo salvo, salvase a sí. Si este es el Mesías, es escogido de Dios. Escarnecía de él también los soldados, legándose y presentado y vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebraicas: Este es Rey de los Judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, reprendiéndole, diciendo: ¿Ni aun tú temes a Dios, estando en la misma condenación? Y nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que yo estarás conmigo en el paraíso. Y cuando era como la hora de siesta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Y el sol se obscureció, y el velo del templo se rompió por medio. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y como el centurión vio lo que había acontecido, dio glorias a Dios, diciendo: Verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes a este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían hiriendo sus pechos. Mas todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. E he aqui varão chamado José, el qual era senador, varão bueno e justo, el qual no había consentido en el conselho ni en lechos de los de Arimatea, cidade de la Judea, en cual también esperaba el reino de Dios. Este legó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús.
Y quitado, lo envolvió en una sábana y le puso en un sepulcro abierto, en una pena en el cual ninguno había aún sido puesto. Y era día de la víspera de la Pascua, y estaba para rayar el sábado. Y las mujeres que con él habían venido de Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas aparejaron drogas aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento.